Y para el cierre de nuestro encuentro de Economía del Conocimiento, nos vamos a dar un lujo, ¿eh? A mi izquierda está Cris Morena. Cris, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy feliz. Feliz de tenerte acá también. Yo también. Cuando estoy con vos me estoy mucho más tranquila. Estamos todos tranquilos. Y a la derecha está Leo Calderone. Leo, bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y vos? Bueno, un placer tenerte también y para compartir en este mundo que tiene que ver con la creatividad, la innovación, buscar modelos distintos. Pero antes, vamos con la presentación de Cris. Mirá. Hay pocas personas en el mundo del entretenimiento argentino que hayan logrado el nivel de éxito de Cris Morena. Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y muchas otras producciones fueron el semillero de una camada entera de artistas que hoy copan escenarios, pantallas y listas de reproducción. María Cristina de Giacomo, su nombre de origen, condujo espectáculos que se transformaron en 14 formatos en más de 40 países, 73 álbumes musicales con 14 millones de copias vendidas y 9 millones de espectadores. Actualmente, la productora argentina se encuentra liderando el proyecto Otro Mundo, definido como un espacio de aprendizaje y un semillero de talentos. Acostumbrada a romper moldes, Cris es palabra autorizada a la hora de hablar de talento que trasciende fronteras y una de las mujeres que más sabe la fórmula de cómo lograr que las ideas y el talento argentino brillen en el mundo. Bienvenida. Bienvenida Cris, bienvenido Leo. Leo, para quienes no lo conocen, es guionista, es actor, es escritor y está detrás de, por ejemplo, Floricienta, de Alma Pirata. Cuando uno mira la exitosa y también multipremiada Casi Ángeles, también, ¿no? En esa creatividad. Y en el guión, ¿qué tan importante es para una historia? Y bueno, Es todo. Es todo, ¿no? sí. Me Es encanta todo, tu pregunta. Es todo. Es todo, pero es un equilibrio de creatividad. Por supuesto. Y bajar a tierra, crear y bajar a tierra. ¿Cómo es ese mix? ¿Querés que te contemos cómo trabajamos? Sí, me encanta. Vale. Bueno, todo surge primero de un deseo, ¿no? Un deseo de llevar adelante un proyecto. Y mi trabajo, en principio, es interpretar las imágenes que tiene el showrunner del proyecto, que, bueno, en este caso es Cris, que tiene, por lo general, una idea muy clara de lo que quiere, o un mundo, un universo, y yo tengo que interpretar eso y bajarlo a ideas concretas, digamos, a historias, personajes. Entonces empieza un proceso que es un proceso largo, porque empieza y todavía, no sé, nosotros empezamos, por ejemplo, hace 6 meses un proyecto que no podemos hablar, supongo, pero más de 8 meses. Pero te cuento cómo. Sí. Bueno, yo lo llamo Leo, tengo una idea buenísima. Todo lo que está diciendo Leo está perfecto. Después le digo, bueno, este año nos vamos a San Martín de los Andes. Bueno, voy cambiando los lugares porque necesitamos estar solos. Para crear. Sí, Sí. este año nos fuimos a mi casa ya 2 veces de San Martín de los Andes y ahí, nada, estamos 5 o 6 días inmersos, pero cuando te digo inmersos es realmente adentro de la casa escribiendo, con un paisaje increíble, pero escribiendo y contándonos ideas y Leo me tira una cosa y yo le tiro otra y te parece que puedo ir por este lado y por... Bueno, y ahí él se va armando toda esta estructura. Por ahí San Martín es un poco también un lugar, uno de tus lugares. En Para el mí mundo. es uno de mis lugares en el mundo. De hecho, Sí. la película la filmaste allá. La filmé entre Bariloche, Angostura y San Martín, sí. Me acuerdo de Sí, eso. ahí me enamoré de San Martín, Y claramente. aparte es un buen escenario también para contar los cuentos, me acuerdo en ese caso de Chiquitita fue, ¿no? La película. Fue de chiquitita, sí. Me acuerdo. Sí. Leo, hablando de esos contextos y esa inspiración, ¿no? que tienen ustedes, ¿cuánto hay de pelea? ¿Cuánto hay de debate? ¿Cuánto hay de construcción compartida? Pelea no mucho, nos peleamos más con los productores. Nos peleamos los dos juntos con contra los otros. productores. Pero entre nosotros no, es un trabajo, uno espera que baje la inspiración, ¿no? Y esto no pasa. Es decir, y supongo que Cris, a vos te pasará lo mismo escribiendo las canciones, que no es que un día te baja la inspiración, puede ser que alguna vez pase. No, alguna vez sí, pasa. baja. Pero si no te sentás a trabajar y trabajando vas encontrando cosas. Entonces nosotros estamos 5 días en San Martín de los Andes y por ahí pareciera que es un fluir permanente de ideas. Y no, ¿viste? No. Por ahí es estar hablando incluso de la vida, 3 horas o momentos áridos que parece que no pasa nada y de pronto, y si tal cosa, y se empiezan a iluminar, ¿viste? Como, sí. Y se te empieza a abrir un mundo interior, que es decir, encontré una perlita, encontré algo. Y a partir de ahí empiezas a tirar de la cuerda y empieza a crecer ese mundo. Pero vos partís de un mundo No, partimos de un mundo. El mundo ¿Cómo existe. surge ese mundo?
Y un poquito también pasa, como dice Leo, de pronto, eso a mí me pasó, el proyecto que estamos haciendo juntos fue un proyecto que nunca pensé que lo iba a hacer porque sale de algo muy importante mío y nunca pensé que iba a ir para buscar algo por ahí y apareció algo increíble y apareció también en un momento especial de mi vida. Yo estaba con mi hijo en pleno COVID, los dos juntos, y estábamos haciendo nada, como dice Leo, a veces estás charlando, qué sé yo, y me levanté una mañana y le dije, Tomás, me parece interesantísimo esto, es mío. Ya en ese momento, viste, él es Warner, y ahí me dijo, ese proyecto me parece increíble, ¿con quién lo querés hacer? Le dije, con Leo, no puedo hacerlo con otra persona que no sea Leo, que conoce tanto de todo lo mío y que ha hecho muchas cosas exitosísimas. Y ahí volví, lo llamé, le fui contando, se súper entusiasmó, y después sí, nos vamos ahí sí empiezan a bajar las perlitas reales y con quién está acompañado este personaje y este tal cosa. Y te parece que, por supuesto, hay un par de personajes que son mega queribles y mega increíbles. Y además tratar de contar una historia súper interesante y básicamente luminosa, porque se trata de historia de jóvenes. Y yo creo que mi aporte a esta sociedad, a este mundo, es tratar de contar una historia donde pasan muchas cosas reales o algunas pareciera que no tanto, pero que siempre hay como algo de esperanza muy grande. Leo trabaja muy bien algo que se llama los off, que yo los amo, y que es como ir contando en primera persona, que a veces el off le corresponde al protagónico, o lo hace alguien de afuera, o lo hace todos distintos. Como teníamos en Casi Ángeles, por ejemplo, que lo hacían todos chicos distintos y en momentos distintos, pero que es como una gran reflexión de lo que de la interioridad del proyecto o de ese personaje. No, de la interioridad del como proyecto. piensa, ¿qué es el off? Bueno, pues el off es un recurso que puede ser muchas cosas. Puede ser una mirada sobre lo que estás viendo, puede ser un monólogo interior, puede ser una carta, puede ser algo, pero que está inscribiéndose sobre las imágenes y te está dando una segunda lectura sobre lo que estás viendo. Una segunda y una tercera claro. A veces, ¿no? Lectura. Otra dimensión. Nosotros titulamos en general los capítulos de las series y generalmente el off tiene que ver con la parte más profunda de esa serie. Nosotros tenemos una concepción que es, nosotros hacemos entretenimiento y no le escapamos a eso. Es decir, nuestras series, lo que hacemos son entretenidas, la gente las disfruta. De hecho es una comedia. Claro, además. pero la idea es que vos terminaste, te entretuvimos una hora y no terminó esa hora y decís, bueno, pero no me quedó nada. Me entretuve, pero además me queda algo. Además hay algo más profundo que de esto está hablando de mí, de lo que me pasa. Me hace reflexionar, claro. me hace sentir, uy, a mí me pasa lo mismo, yo siento esto, ¿cómo no lo vi antes? Mira, hoy estamos hablando de economía del conocimiento, que en definitiva es generar contenido, generar historias, generar algo para el mundo desde la Argentina, que es algo que vos hiciste. Generar, crear. ¿Desde sí. hace cuánto tiempo, Cris? Viste, como 30 años. Ya. 30 años cuando no hablábamos. Este es un concepto que hoy es conocido, pero en su momento nadie hablaba de generar contenidos para afuera o desarrollar marcas globales como desarrolló Cris. Hablando de eso y hablando de historias, que es un poco lo que los une a ambos, ¿este mundo en qué nos unen las historias? Digo, porque ella hablaba de personajes ricos en colores, vos hablás de esta cuestión que hay, de cómo piensa, cuál es la cuestión de fondo. ¿Qué hay en contexto global que hace que sus historias puedan trascender? Yo sé. Bueno, de vos entonces. Yo estoy convencida que nuestras historias son cuentos que se pueden contar en cualquier lugar del mundo, a cualquier ser humano, de cualquier clase social, a cualquier individuo le van a pegar, a cualquiera. Porque son universales, porque nosotros trabajamos, yo siento que nosotros contamos cuentos. Cuentos que van mucho más allá que un cuento, pero que en definitiva es un cuento que si lo condensás en algo pequeño se puede armar un libro de cuentos. Leo de Casi Ángeles hizo cinco libros, ¿no, Leo? 5 libros sí. reales. También tenemos, con Floricienta también hicimos un trabajo increíble que tenía que ver con contar un gran cuento de vida, que a veces tiene, en el grado de la comedia, tiene personajes un poco más como fuertes o como con más color. histrionismo Sí. o color, por así decirlo.
pero no dejan de ser cuentos que te dejan el alma calentita o te emocionan o te hacen pensar. Para mí es súper importante eso, sobre todo porque es para jóvenes. Y llegan a todo el mundo. Nuestra bueno, en ese caso no estaba justo Leo, pero mi primer formato, una cosa es venta de latas y otra cosa es formato, además de chiquititas. Mi primer formato propio fue Rebelde y los primeros que lo hicieron fueron en India. Y vos no te imaginás Rebelde en India, con los chicos vestidos con el uniforme de un colegio hindú y los padres con los saris, se llaman, o las madres, ¿no? Con los saris. Era una clase alta, se suponía, y era una ironía a los colegios de clase alta. O sea, existe en todo el mundo esto. Las cosas que contamos suceden. Esas cosas que cuentan y que tienen que ver con... Hablaba Cris de la serie... Perdón, sí, por ahí vos querés agregar algo. No, digo, de la serie de 5 libros, por ejemplo, que me consta y fueron furor entre los jóvenes. Digo, van a un target que particularmente es difícil, ¿no? Sí. Digo, y es difícil, y yo lo vengo hablando con Cris hace tiempo, cómo interpretan a través de los años los cambios culturales que se dan en ese segmento que es el que paradójicamente más cambia. ¿Cómo se identifica, cómo piensa esa generación? Mira, y es difícil, pues, los libros son de 500 a 600 páginas, es decir, es un público que por ahí no leen libros, que es el primer libro que leyeron. Yo creo que la clave está en algo que dijo Cris recién, que es la emoción. Es decir, lo que nosotros hacemos provoca una emoción, pero una emoción más allá de emocionarte viendo un capítulo, sino que se asocia a sus propias emociones. A sus propias emociones, entonces queda pegado a un momento de la vida, queda pegado a... O sea, queda, viste, como la canción de Fito Páez dice, no hay merienda si no hay capitán, que le quedó el capitán Piluso asociado a su infancia. Y bueno, eso es un fenómeno cultural que queda asociado a tu vida. Y creo que nuestros productos tienen, la mayoría, esa cualidad, que es decir, que quedan asociados a un momento de la vida. Entonces hay algo emocional muy fuerte que hace que 10 años después de que terminó Casi Ángeles, saquemos los libros y el público de entonces y público acaba nuevo... de sacar el año pasado un libro. Que lo ve, claro, y lo ve, hay público nuevo que lo ve por YouTube, pero hay público que lo vio y terminó terminó en 2010 Casi Ángeles. Y compraron los libros... Está hablando de libros, ¿no? Sí, Ya sí, no sí. está hablando de... No un objeto, no de cosas de los chicos, de esos libros. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es esto que lleva a esta gente? Y en todo el mundo, ¿eh? O sea, vendimos, y aparte era en pandemia y no sabíamos cómo, no teníamos, lo hicimos todo y lo vendíamos por DHL al mundo, y lo compran y lo siguen comprando, y vos decís, ¿por qué? Y bueno, es esto, yo creo que hay algo, lo emocional, que lo emocional es mover, emociones tiene que ver con movimiento, algo que te mueve al mundo, a aquella época, a lo que representó para vos, a tu crecimiento. Y un conocimiento importante de lo que les está pasando también. ¿Y eso de dónde sale? No, eso creo que lo sentimos entre los dos y lo charlamos. Yo tengo, es una etapa de la vida que para mí fue muy importante en mi vida, y para mí es la etapa donde todo puede suceder, todo puede pasar. Y están a un tris muchas veces de equivocarse gravemente y al mismo tris de hacer algo increíble, ¿no? El mismo... Sí, el potencial es... Y es que haya una cierta reflexión dentro de las emociones. Uy, a mí me pasa lo mismo y yo puedo resolverlo de tal forma entonces, o que te haga como... No sé, como charlarlo con tu madre, que lo charles con tu familia, con tus amigos, que se junten a verlo. Es algo muy especial, no lo sé explicar, creo que tiene que ver, te vas a reír, pero tiene que ver con el amor. Digo, te vas a reír porque la gente, cuando yo hablo de esas cosas, mucha gente es como que ve que es algo intangible, y para mí es el amor y la pasión que yo tengo por la gente joven, por los niños y por la gente joven. Y Leo también tiene algo. Leo es un escritor, ¿no? Pasa ya por todo su mundo interior. Pero en mi mundo interior están los niños y los jóvenes, están. Vos hablabas, Cris, está mi niña adentro de todo eso. De también. Comedia, que es en parte lo que viene por parte de ustedes, pero... justamente... No, en este caso es una comedia, pero yo acabo de terminar algo que no es con Leo, que no es comedia en México. Bueno, pero digo, hay una cuestión que de hecho... Y es musical. Musical. Que eso es muy diferente. Que somos los casi únicos en el mundo que hacemos... ¿De qué es esa? ¿Podés contar un poco más? Es musical. Okay. Muy Hablando musical. de música, ¿no? Y les quiero traer un tema que, sobre todo para ustedes que estudian mucho los perfiles, la juventud y detalles, justo estamos con una serie de investigación que tiene que ver con
el tema de la depresión hoy por hoy, que es un caso enorme. que se está dando en los adolescentes como nunca. Digo, post pandemia hay situaciones, y no les hablo de situaciones de chicos que tienen necesidades insatisfechas, sino todo lo contrario. Digo, ¿cómo analizás este contexto tan difícil que hoy se da y por qué es necesario también compensar un poco con alegría? Compensar con emoción, como dice Leo, ¿no? O sea, darles algo más que una computadora y un teléfono iPhone o marca, perdón la marca, Sí, un teléfono último modelo, ¿no? Es lo que nos está pasando a todos, como mucho de nada, una sensación de hay mucho de nada y poco de lo que hay que tener, que es conocimiento de uno mismo para poder vivir esta vida que es bastante compleja. La falta de conocimiento de uno, ¿no? De mirarse adentro y de realmente... vos pensé que me ibas a preguntar lo que era el talento y te iba a decir que el gran talento es poder conocerte a vos mismo. Ese es el verdadero talento, es lograr saber quién sos, para qué estás, qué buscas en esta vida y por qué estás en esta tierra. Si lográs darte cuenta de para qué todas esas preguntas medianamente, ¿no? Yo creo que tenés una posibilidad enorme de no tener miedo de vivir, de tomar la vida como algo increíblemente maravilloso y potente, poderoso. Somos la especie humana, es la especie más que tiene la única posibilidad de vivir en conciencia, de transformar su vida en conciencia. La cantidad de miles y miles de años que llegamos a esto, ¿no? A ser una especie humana, con todas las dificultades que tenemos como especie humana, ¿no? Pero somos los únicos que podemos transformar nuestra realidad en conciencia. Entonces, si eso lo descubriéramos, si nos ayudaran nuestros familiares, el colegio o el lugar donde aprendemos, las cosas que hacemos los creativos, ¿no? Para que todo eso se transformara en más conocimiento, como decís vos, ¿no? Hablando de ese contexto, Leo, ¿cuán importante es para una historia? Digo, ustedes tienen, como decía Cris, llamado telefónico inicial, se juntan en un paraíso para empezar con sistemas, ¿no? Esto que vos planteás, de desmitificar un poco la idea de la gente que es, se juntan, crean, y va, no. Todo es constancia, todo es... No, hay una perseverancia sobre todo. Disciplina, esfuerzo, hay horas. Correcciones sobre los libros, vamos por la tercera o cuarta corrección de cada libro. Hay un poco de obsesión también, ¿no? No. Perfeccionismo. Hay un trabajo bien hecho. Y ese trabajo bien hecho, digo, cuando vos ves, cuando se lleva a la práctica, ¿no? Una idea, que es la que ustedes tienen, una bajada, que es ese contexto, esa suma de offs, cuando llega al producto terminado. Sí. ¿Cuánto hay de que te va por las entrañas? ¿Cuánto hay de, esto no salió como quería? Bueno, yo me río. No salió como quería, es algo inevitable, pero... a mí me pasa todo lo contrario. A ver, espérale. Que conteste. A mí me pasa que en el proceso, es decir, yo lo que tengo que hacer en cada proyecto, yo hago proyectos muy diferentes. Por ejemplo, ahora estamos haciendo algo que es para jóvenes, niños jóvenes, qué sé yo, pero también hago programas para adultos, como ATAP, Guapas. Entonces, como que tengo que cambiar el modo. Pero lo que hago en realidad es encontrar, o sea, yo no puedo empezar a escribir hasta que no encontré algo que hizo un clic en mí. Y ese clic en mí es una historia en mí que quiere ser contada. Pintar mi aldea de alguna manera, en este contexto. Entonces, yo no puedo escribir hasta que no pasa eso. Cuando pasa eso, que voy hacia adentro y busco en mí, estoy hablando de cosas que me emocionan a mí, que me importan a mí, que necesito contar, que necesito hablar. Entonces, todo va desde un lugar verdadero. Cuando yo lo veo, es decir, yo conecto con la historia y confío en que el público va a conectar con la historia también, porque hay como lo que Cris dice del amor, para mí es como una comunicación que va a otro nivel con el espectador, como va desde... Es la conciencia. Sí, va desde mi profundidad a la profundidad del otro. Yo y el dije que a mí me mecanismo pasaba algo distinto, pero en realidad te pasa lo mismo que a mí. Sí. Nosotros no podemos trabajar si no sentimos esa cosa profunda que nos hace movernos. No nos sale nada. No. Pero de ese yo a un nosotros. No nos pasó nunca igual. No. Que no se mueva. Pero digo, él no entra en un proyecto que no le interese y yo no hago nada. Nosotros no trabajamos casi yo por encargo no trabajo y vos tampoco. No, las veces que lo hice me fue mal. No, a mí no me fue mal del todo porque tengo mucha profesión, pero en el fondo te termina yendo mal.
porque ¿No hay lo algo que sentís? no conecta. No conecta. Pero hay de ese yo que tiene cada uno de ustedes en sus individualidades, con personalidades fuertes, como tienen ambos cuando uno los escucha, Tenemos los mucha mira. admiración el uno con el otro. Sí. Eso, ¿cómo lo convierten en un nosotros? Y cuando estamos en eso somos nosotros y tenemos un respeto enorme. Yo le puedo corregir a Leo cualquier cosa. Y cuando digo corregir, no es una corrección, es El ida y "Che, vuelta". Leo, ojo con eso. No es, ay, te equivocaste. No tiene nada que ver con... Leo no se equivoca. Bueno, sí. No, digo, no. Cuando llega a escribir el libro ya tiene toda una cosa fuerte adentro y lo que sigue, yo ya le conozco su forma de trabajar. Entonces confío totalmente en que todo lo que está haciendo va por ese camino. A veces pasa que las correcciones tienen que ver más con... Che, Leo, veo que acá hay demasiado de adulto, por decirte una corrección. ¿Por qué no cambiamos esta escena y la hacemos de otra forma? O, che, nos estamos comiendo un poco tal personaje, ¿por qué no le damos más fuerza a ese personaje que justo si se junta con en este momento? Son charlas. Sí, y además el trabajo de la ficción es un trabajo en equipo y No existe de no otra existe forma. de otra manera y la individualidad es un error en esto. Es decir, acá hay que entender que es un trabajo en equipo. Entonces, yo me apoyo, yo sé que esta intuición que tiene, profunda intuición que tiene Cris, a veces por ahí no sabe explicarme exactamente en términos dramatúrgicos qué es lo que, pero hay una intuición. Como con aliados, que Claro, eran bueno. seres de luz que bajaban a la Tierra y me decía, ¿cómo escribo un ser de luz? O sea, Ah. ahí se puso loco. No puedo escribir un ser de luz. Pero salió el ser de No, bueno, luz. hicimos reuniones con psicólogos, todo. Sí. Es tanto que se transformó. Bueno, yo ahí sentía Muchísimo. que era demasiado alejado a mí eso y que no, digamos, es lo que te digo, hasta hacer clic en algo no pude escribir, que era decir, bueno, yo necesito ¿Y entender. cuál fue ese clic? Bueno, yo creo que hay algo. Mira, Aliados nació de un lugar muy, muy profundo de Cris, que tiene que ver con lo que pasó con Romina y con la sensación de que estaba en otro plano y una conexión con ella en otro plano. Entonces, claro, para ella era de una contundencia eso y para mí era algo más difícil de... Pero la idea era lindísima. No, la idea era Lo- lindísima, Era divina. pero como que, bueno, había un proceso que a mí me faltaba hacer, que yo no, o Sí, sea, que era Claro. muy tuyo. era muy de Claro, ella. y ahí hicimos un trabajo más personal, más de involución hacia Ah. adentro y a tratar de que él realmente entrara Qué fuerte, en ese... igual. Sí, Fue fuertísimo. fuerte y a mí lo que Pero- me pasaba era decir, bueno, a mí no me pasó eso. Pero el ni- disparador fue lindo, eso fue muy interesante. Sí, Fue- son esos momentos de ahí que yo decía, a veces ocurre la inspiración. Epifanía. Bueno, ahí fue una epifanía para Cris. Sí. Y yo la seguí. Pero en tratando de encontrar yo, decir, bueno, todos creamos o no creamos, queremos creer. Hay un punto donde digo, me encantaría que esto fuera así. Entonces conecté con ese deseo, con ese deseo humano de que la vida no sea solo esto y la finitud no sea algo, digamos, que haya algo más, que la vida sea... Como con ese deseo, entré en ese viaje, en esa fantasía, bueno, ahí pude escribir. Hablando del Y fue disparador, divino decías, lo que hizo, divino. decías el disparador fue lindo. El disparador fue muy lindo porque tuvimos que recurrir a la Madre Divina y al Dios universal. Y era una gran discusión entre ellos dos por el mundo, a ver si lo destruían o lo mantenían. Porque el mundo se estaba yendo al diablo. Nosotros jugamos mucho con todo lo que está sucediendo también en el mundo, ¿no? Y la Madre Divina, yo la llamo Madre Divina, decía, dame 108 días, que son las 108 cuentas del Chapamala hindú, ¿no? Dame 108 días, yo te aseguro que encuentro a los 7 chicos más desagradables, desastrosos, imposibles de modificar, y si los logro modificar con amor en esos 108 días, el mundo Tiene esperanza. tiene esperanza. ¿Y cuánto hay de investigación? Y era la charla entre Dios y la Sí, que la sí, hizo que se Dolores producía. Fonsi Ujú. y Y Juan Leirado. Leirado. Eh, Así empezaba la historia. Me acuerdo. Era cómo Me acuerdo. reclutamos y cómo reclutamos seres de otros mundos para que vengan a ayudarnos con eso. Me Ella acuerdo, los la vi reclutaba. Sí, pero era todo un nacimiento tuyo también, un, Sí, un renacimiento. fue más que un renacimiento, que hay muchos temas, todas las canciones, todas tienen que ver con eso. Fue un volver a nacer. Empezar. Sí, un volver a empezar. Era volver a empezar. De hecho, me pasa, hoy acabo de venir de una clase de yoga
de respiración que hago. Y cuando me dicen, que cuando me hablan y me hablan, esto fuera de todo contexto, de entrar en la luz y todo lo que hago para entrar en esa cosa que tiene que ver con yo soy Dios también, o sea, vos sos Dios y todos formamos parte de ese enorme mar, ese enorme universo, ¿no? Tengo una canción que dice, en ese momento enseguida me viene la canción que dice soy un ser de luz sintiendo, que era tan linda, ¿no? Y fue increíble lo que pasó con Aliados. O sea, la gente lo entendió perfecto, los chicos, ¿no? Conectaron. Conectaron. ¿Esa conexión es mágica? Sí, no Mira, sé. es Es como cuando te enamorás. Es mágica. Es mágica. un socio Pero que tenía, la vida es mágica. un socio de Cris, que tenía Cris, nos decía, vos y Cris tienen un caño que conecta directo con los espectadores. Como que ustedes saben, o sea, cuando Cris escribe una canción, y eso es una de las cosas que yo admiro de Cris, ella me muestra una maqueta. Me da vergüenza, ¿viste? O sea, Leo, le da tardo un vergüenza, montón, ¿eh? parece o sea, vos no podés creer que Parezco Cris que Morena tuviera 2 años. se pone nerviosa hasta que me muestra la maqueta. La maqueta es la creación. Es Es como como el él cuando me boceto. muestra el primer boceto, Claro. ¿viste? Y yo lo grabado mismo por con las un cantante que no es el que va a cantar, con un instrumentito de base muy básico, pero a mí ya me permite... Él la casa bien, Claro, lo agarra. me permite ver la naturaleza, el tono de la canción para ver en qué situaciones la puedo usar, en qué no. Y me muestra. De una maqueta, en el 95% de las veces yo me voy cantando el estribillo. Eso es un don. Es un don. Esas canciones que te quedan que no te las puedes sacar. Eso es a lo que Víctor, el socio de Cris, decía, el caño que ustedes tienen que va directo al espectador. Eso lo tiene poca gente, decía él. Como que ustedes tienen eso. Es un don. Es un don. Sí, yo creo que es un don que se trabaja, que puede estar, que lo puedes perder, que tampoco hay que darlo por sentado. No, hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajarlo mucho porque en realidad es estar conectado, disponible sensiblemente a lo que está pasando todo el tiempo, como ser permeable a la realidad que te rodea, porque si no, viste, vos te vas desconectando y te vas metiendo en una burbuja tuya, es decir, no la realidad social solamente, eso también, como decís, la depresión, la ansiedad que creció exponencialmente hoy es un síntoma, es decir, hoy es algo que le está pasando a la mayoría o a mucha gente. Muchísima. Entonces eso te tiene que llegar a vos, porque si vos no vas a hablar de ese tema, ¿de qué estás hablando? No estás hablando de lo que le pasa a la gente. Ese es el caño, la conexión de que hables de lo que te pasa a vos, que vos veas, te sientas a ver el programa y sientas que el programa está dialogando con vos. La última, Cris, cuando mirás, ¿no? Este contexto, la gente, el caño ese que dice Leo que tienen ustedes y que es parte de este don. Quiero contarte que es nuestra primera nota juntos. Sí. Me encantó. Y es aparte un placer. fluye. Falta guionistas, falta talento todo. de lo que ustedes hacen, hay La posibilidades. gente entra como, se desconecta y entra como en un flow y no se va preparando, no se sigue preparando, no se siguen generando semilleros de nada. Entonces, pues yo estoy en un lugar maravilloso. Yo dije, yo quiero estar en el mejor lugar del mundo y estoy en el mejor lugar del mundo. En otro mundo, de hecho. En otro mundo y con gente que está en el presente y en el futuro, que hoy está mirando hacia ellos y hacia adelante, ¿entendés? Hacia todo lo que viene y es un desafío enorme, pero me parece que hoy en este momento que las plataformas están buscando tanto proyectos, no sé lo que pasa en otras profesiones, pero en la nuestra estamos en un momento donde ojalá tuviéramos 20 Leos y 20 productores como yo para hacer cosas porque es impresionante, falta todo. Para cerrar, Leo, ¿por qué faltan 20 dedos? ¿Por qué no se generan? Bueno, yo creo que hay algo de la industria en los últimos años que cayó, entonces como cayó no hay tanta, es decir, antes imagínate que había 5 o 6 tiras al aire, 5 o 6 tiras significaba 5 duplas de autores, más 3 o 4 colaboradores cada equipo, es decir, mucha gente y películas trabajando mucho, y como en semillero, ¿no? Como que decir, fíjate que en los actores pasa lo mismo, es decir, de la generación de Peter Lally, la China, que fue la última que salió. Hay un salto enorme hasta la 45, claro, que recién no hay. Y para abajo tampoco están surgiendo, y tiene que ver con eso, con la industria que antes era una industria que permanentemente estaba sacando. Y además creo que hay algo también cultural que es, lo que decía Cris recién, se perdió el concepto de formación como el vehículo para, ¿viste? Como que hoy
Todo es- el referente es un Instagramer que se volvió viral. Cortísimo plazo Ah. más de imagen que de fondo, ¿no? Exacto. Que de lo que ustedes hablaron es de la creación de fondo, ¿no? No De hay, la constancia. exacto lo que dice Leo, no hay un trabajo de formar. Hay un trabajo de deformar, pero no de formar. La última, Cris, hablaste mucho y charlamos de historias, de contexto, de crear, de trascender en parte. ¿Qué es trascender para vos? Dejar huella. Dejar una huella. Dejar algo, decir, no pasé en vano por acá. Sea en mis hijos, en mis nietos, en la vida. Dejar huella. Cris, Leo, Cris, un placer haberlos tenido, ¿eh? Muchas gracias, un placer para mí. Y gracias a ustedes por Gracias. haber estado del otro lado. Este fue el cierre de nuestra economía del conocimiento, un encuentro que recorrimos todas las aristas, desde el contexto inicial de la oportunidad que tiene nuestro país, trascendimos la grieta, por suerte, logramos salir del dólar, al riesgo país. No sé cómo lo lograste. Si Alberto, si Cristina, si Macri, si Pedro, si Juan, y nos focalizamos en esta oportunidad, en esta bendita oportunidad que tiene nuestro país de trascender esa grieta y pensar un poquito más allá de las divisiones, y cerramos con la creación de estos dos creadores y co-creamos juntos parte de ese futuro. Gracias por haber estado del otro lado.